Se reabre la sesión vista de la causa Rol 3972, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 449, inciso primero, regla primera del Código Penal, deducido por don Daniel Guajardo Cortés. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 17 de octubre del año 2017, a Fojas 1, el señor Guajardo Cortés acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 449, inciso primero, regla primera del Código Penal. Señala que se sustancia causa penal en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Valparaíso por delito de robo con intimidación, en que se le ha indicado por el Ministerio Público calidad de autor en grado de desarrollo consumado de dicho ilícito. En su libelo acusatorio, el Ministerio Público solicitó a su respecto la imposición de una pena privativa de libertad de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales, incorporación de huella genética en registro especial que prevé la Ley 19.070, reconociéndole si la atenuante prevista en el artículo 11, numeral sexto del Código Penal, esto es irreprochable conducta anterior. De acuerdo a las piezas allegadas desde dicha judicatura oral a esta magistratura, con fecha 19 de diciembre de 2017 a Fojas 31, luego del juicio oral celebrado en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, se dictó veredicto condenatorio en su contra precisamente por delito de robo con intimidación, encontrándose suspendida la determinación de la pena en concreto en razón de la decisión de esta magistratura al momento de acoger a trámite el requerimiento de estos autos. Dada la aplicación eventual de la norma que viene a impugnarse en dicha gestión pendiente, la parte requiriente sitúa un conflicto constitucional desde el artículo primero y 19 numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental, así como los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El conflicto constitucional aludido desde esta perspectiva, tanto constitucional como de tratados fundamentales, lo sintetiza el actor a Fojas 9 de su presentación al señalar, abro comillas, se produce, dada la disposición legal cuestionada, una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar que carece de fundamentos razonables y objetivos y de la infracción al principio de proporcionalidad, ya sea en relación con el subprincipio de necesidad como en relación con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Para lo anterior, la parte requiriente comienza sus alegaciones en el nivel de inaplicabilidad argumentando en torno al principio de igualdad. A este respecto, expone que son prohibidas las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Agrega que las diferencias de trato deben ser constitucionalmente lícitas y se prohíben que sean desproporcionadas con una finalidad perseguida. La exclusión de aplicar en la especie los artículos 65 a 69 del Código Penal, que es lo que mandata el precepto impugnado, para la determinación de penas, entre otros en el delito de robo con intimidación, imposibilitando así la rebaja en diversos grados al mínimo señalado por la ley, introduce en los hechos una diferencia de trato con otros supuestos de delitos que afectan el mismo bien jurídico. A dicho efecto cita, por ejemplo, la usurpación violenta de que trata el artículo 457 del Código Penal o el delito de incendio con resultado de muerte que sanciona el artículo 474 del catálogo punitivo. Agrega que, sin embargo, quien comete un delito de robo con intimidación y cuenta eventualmente con 2 o más circunstancias atenuantes o una pero muy calificada, y a pesar de que esto conlleve una menor pena que este último ilícito, no se permite efectuar la rebaja en 1, 2 o más grados, y no observándose en la especie el criterio diferenciador entre todos estos grupos de casos en comento. Aplicando los criterios que informan el juicio de igualdad, se tiene que la diferenciación no posee una base objetiva ni una justificación razonable asentadas a su turno en cuestiones objetivas y neutras, como la gravedad de las conductas, atendida su grado de lesividad y relevancia de los bienes jurídicos menoscabados o su eventual grado de comisión en el delito imputado por el Ministerio Público. De esta forma, el legislador con esta modificación ha establecido una diferencia de trato entre situaciones categorizadas como iguales, es decir, afectaciones al bien jurídico propiedad, respondiendo el más gravoso régimen de determinación de pena a la comisión de delitos que tienen una igual o menor gravedad que otros atentados a este mismo bien jurídico. Analizando luego a Fojas 22 y siguientes los elementos del principio de proporcionalidad, esto es argumentado de la siguiente forma. Primero, respecto del principio de proporcionalidad, señala que si bien la norma impugnada es idónea para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, como asegurar el fin preventivo general de las sanciones para determinados delitos como la propiedad, ello no ocurre con el resto de los subprincipios.
Así, en segundo término, desde el subprincipio de necesidad, señala que la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando la falta de proporción implica un sacrificio que se torna excesivo e innecesario de los derechos que asegura la Constitución política, lo que en el ámbito penal puede analizarse tanto desde el delito como de la pena. De esta forma, la norma impugnada es desproporcionada por innecesaria, dado que el ordenamiento vigente contempla otro mecanismo de determinación de pena que es igualmente eficaz para alcanzar sus fines y con una menor gravosidad, esto es, la aplicación prevista a su turno de los artículos 65 a 69 del Código Penal, que resultan de sí suficientes para cautelar las finalidades preventivas generales y especiales e incluso retributivas de las penas, lo que quedaría de manifiesto con el análisis de graves ilícitos que posibilitan rebajas bajo el marco abstracto como la violación con homicidio, lo que no ocurre en la especie con el delito de robo con intimidación. Luego, analizando la proporcionalidad en sentido estricto, expone que si bien la relación de proporción que debe guardar un comportamiento penalmente típico con la sanción que se le asigna es fruto siempre de un análisis político, criminal y técnico que solo compete al legislador, lo que éste no puede hacer en ese juicio de oportunidad es traspasar los límites que le impone la Constitución política. Uno de los criterios que permiten efectuar dicho contraste es el bien jurídico protegido. Las penas más graves han siempre de ser reservadas para aquellos tipos a través de los cuales se pretende proteger los bienes jurídicos más importantes para el desenvolvimiento de la vida en sociedad. La infracción al principio de proporcionalidad resulta patente en estos casos con la norma cuestionada, pues delitos que protegen bienes jurídicos de mucha mayor relevancia que la propiedad tienen asignado un sistema de determinación de penas mucho más flexible, como ocurre, por ejemplo, con el parricidio, el homicidio calificado, la violación con homicidio, entre otros, cuestión que ya fuera advertida por la Corte Suprema en la tramitación del proyecto de ley que introdujo la modificación legislativa en comento. Junto al expuesto, la norma resulta también desproporcionada por cuanto afecta el margen de arbitrio judicial en la individualización judicial de la pena. Para que la decisión punitiva del legislador sea respetuosa con el principio de proporcionalidad, el marco penal señalado para un delito tiene que ser proporcional en sentido de la gravedad de la conducta que se incrimina en abstracto. Pero además, dicho marco penal debe dejar margen al juez para adecuar la gravedad de la pena al caso concreto y las particularidades que el mismo presente, sin obligarle a imponer penas desproporcionadas en relación con el caso y las circunstancias personales del acusado. Del margen que tenga el juez en la fase de individualización judicial de la pena, dependerá que resulte de esta una pena respetuosa con el principio de proporcionalidad y desde allí con el sistema todo que engloba la Constitución. Por lo tanto, un precepto legal como el impugnado, que proscribe los efectos naturales de la concurrencia de una o más circunstancias atenuantes, no constituye una regulación razonable, pues, sobre pretexto de impedir la imposición de una pena menor a la señalada por la ley al delito, se pierde el objetivo de incentivar al infractor de la ley penal a la realización de un comportamiento ex post favorable a los intereses de la persecución penal o transforma en algo irrelevante que su conducta anterior haya sido en la especie conforme a derecho. El juez de fondo finaliza: en la gestión pendiente verá seriamente limitada su capacidad de actuar con justicia según las exigencias que le impone la Constitución en el caso concreto, siguiendo un procedimiento que se tenga como racional y justo, ya que no podrá considerar en toda su amplitud las características del caso y del sujeto penalmente responsable. Por estas consideraciones solicita que sea acogido el libelo de Fojas 1 en todas sus partes. Conferidos traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las demás partes de la gestión pendiente, con fecha 4 de diciembre de 2017, a Fojas 98, el Ministerio Público evacúa traslado solicitando el rechazo de la impugnación de Fojas 1. Expone el persecutor penal público que, sin perjuicio de lo resuelto previamente por esta magistratura en sentencia dictada con fecha 15 de noviembre de 2017, en que desechó un requerimiento similar al de estos autos, en que se alegaron idénticas contravenciones constitucionales, la denuncia por una pretendida infracción al principio de igualdad alegado por la parte requirente es trazada en torno a los delitos que prevé los artículos 457 y 474 del Código Penal, pero ello no alcanza para establecer la existencia de una eventual diferencia de trato contraria a la Constitución, desde que el primero de estos ilícitos se sanciona con penas de multas y el segundo con penas de presidio que van desde el grado máximo del presidio mayor al presidio perpetuo. El delito de violación con homicidio, por su parte, tiene asignada una pena que va desde el presidio perpetuo al presidio perpetuo calificado. Lo anterior es contrastado con un ilícito por el que se acusa al requiriente de inaplicabilidad, que tiene una pena de presidio mayor que va de su grado mínimo al grado máximo.
Por lo expuesto, no se permite vislumbrar un conjunto de iguales sobre los que se pueda racionalmente llevar a cabo una comparación como la que es pretendida por el actor de inaplicabilidad. Muy por el contrario, el artículo 449 del Código Penal abarca los delitos comprendidos en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis del título 9 del Código Penal, con ciertas excepciones, sobre crímenes y simples delitos contra la propiedad, delatando una extensión que abarca un conjunto importante de ilícitos de dicha naturaleza. La regla cuestionada ha sido igualmente recogida en la Ley de Tránsito y en el ya conocido sobradamente por esta magistratura artículo 17b de la Ley de Control de Armas, para un conjunto de ilícitos consagrados en este cuerpo normativo amplio, y esta magistratura ha desechado en todas sus partes las impugnaciones dirigidas al artículo 17b de la Ley de Control de Armas. En cuanto a sus objetivos, el Ministerio Público refuerza en señalar que la reforma legal que introdujo el artículo 449 del Código Penal buscó acercar la determinación concreta de la pena a la establecida por el legislador, entre otros propósitos declarados durante la tramitación legislativa, lo que de esta forma deja fuera la presencia de fines o medios constitucionalmente reprobables. Cuestión distinta, más bien, arguye, es que la parte requirente no comparta estos fundamentos legislativos. Por ello no se logra en este caso descubrir una supuesta infracción del principio de igualdad, desde que no es justificado de manera alguna que la regla consagre una discriminación que pueda ser considerada como arbitraria de cara al necesario contraste con la Carta Fundamental. Unido al expuesto y sin perjuicio de lo ya resuelto por este Tribunal Constitucional, recalca que el artículo 449 del Código Penal no establece la pena para el delito de robo con intimidación o violencia, sino más bien una regla de determinación de penas que deja fuera la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal, buscando que la sanción concreta sea fijada dentro de los grados señalados por la ley al delito. En el marco de un examen de proporcionalidad, el hecho de que se afirme que la regla más bien restringe el marco y no la individualización de la pena, o bien que la regla toca un aspecto acotado del proceso de determinación concreta de la sanción, ambas cuestiones también predicables respecto del artículo 449 del catálogo punitivo, dejan fuera con ello la crítica por una supuesta infracción del principio de proporcionalidad en sentido estricto. Por último, y en lo tocante a la limitación de las facultades judiciales, el Ministerio Público hace presente que es necesario recordar que en el examen preventivo de constitucionalidad seguido los autos ROL 3081, se afirmó por mayoría que el artículo 449 es materia de ley simple y que si bien son modificadas las reglas que rigen la aplicación de la pena, ello se hace sin alterar la determinación del tribunal competente ni sus atribuciones para aplicar el castigo, todo lo cual resulta pertinente en razón de las diversas alusiones que se hacen en el requerimiento sobre este acápite en particular. La determinación de delitos y penas es una labor que la Carta Fundamental ha puesto en la ley, cuyo ejercicio está sujeto a diversas limitaciones que la misma Carta Fundamental consagra, de suerte que son los organismos legisladores los encargados de establecer la pena asociada a cada ilícito, lo que es además una garantía que consagra la propia Constitución en su artículo 19, numeral 3. Por estas consideraciones solicita que sea rechazado el requerimiento de inaplicabilidad deducido a Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traídos los autos para esta vista, se han anotado en forma para alegar ambas partes del expediente constitucional. Muy bien, ¿los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No sé. Muy bien, en consecuencia, por el requirente, tiene la palabra don Luis Sangüesa Estalla hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Gracias, excelentísima señoría. Con su venia, alego por don Daniel Guajardo Cortés, solicitando que se acoja al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 449 del Código Penal en esta causa. Excelentísima señoría, en honor a la brevedad voy a dar por reproducido todos los fundamentos, todas las alegaciones que se han vertido por escrito en el requerimiento y que han sido extensamente relatadas por el señor relator. De manera que pretendo solamente, si me lo permite, excelentísima señoría, abocarme por qué esta defensa estima que existe un atentado contra el principio de igualdad y la proporcionalidad en este caso, en estos autos. Existe, excelentísima señoría, los siguientes antecedentes que debo dar a conocer para poder concluir las infracciones que fundamentan el requerimiento. En estos autos, como se ha señalado, mi representado fue formalizado, acusado y condenado ya luego por el delito de robo con intimidación. Tanto en la audiencia de control de detención como de formalización, mi representado renuncia a su derecho a guardar silencio y declara confesando el hecho y la participación.
Luego, en la preparación de juicio oral, y es ahí donde viene una de las partes que da lugar a este requerimiento, a mi representado, al igual que a los otros imputados, que eran 4, se les ofrece la posibilidad de un procedimiento abreviado a raíz de que todos tenían irreprochable conducta anterior y se podía configurar la atenuante de la colaboración eficaz. El único que acepta es mi representado, no así los otros 3 imputados, y la causa continúa su curso al tribunal oral. En esa audiencia mi representado, siguiendo su línea, establece convenciones probatorias con el Ministerio Público, estableciendo con toda claridad los hechos que son materia de la acusación, como asimismo su participación. Y finalmente, en el tribunal oral se dicta el veredicto condenatorio solo respecto de mi representado y se absuelven a los otros 3 acusados porque no tenían relación alguna con el hecho y, según decir de las víctimas, solamente había participado una persona que era de mi representado. Excelentísima señoría, en el principio de igualdad ante la ley y el principio de la proporcionalidad. La ley 20.931, al modificar el artículo 449 del Código Penal, no solamente hizo esto, sino que también modificó normas que están en el Código de Enjuiciamiento, a saber, en lo que me interesa, los artículos 395, 396 y el 407. Porque estas 3 normas también se relacionan con el artículo 449 y tienen incidencia en la determinación de la pena. Las 3 normas procesales permiten, en el caso de aceptación de responsabilidad por parte del imputado, al Ministerio Público solicitar una pena que se rebaje en 1 grado. Es decir, hay una determinación de pena ahí especial cuando se produce la aceptación por parte del imputado respecto a los hechos y de su participación. Y esta norma, que está incorporada por la misma ley 20.931, impide en el tribunal oral que se pueda, no obstante la aceptación, que viene a raíz de las convenciones probatorias que se celebraron, no le permite, sin embargo, al Ministerio Público ni al tribunal hacer esa rebaja en 1 grado, que sí se lo permite en la sede anterior del juzgado de garantía. Hay ahí, sería esta norma, entonces, violenta el principio de la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque en un mismo delito de robo con intimidación, si 2 o 3 más imputados, como se ha dado en numerosos casos, aceptan o admiten la responsabilidad, se les produce la rebaja en el grado. En este caso, excelentísima señoría, mi representaba, no obstante que él la acepta, al no aceptar los otros imputados, el señor fiscal retira la proposición y se produce una desigualdad, porque él estaba en igual condiciones que otros casos en que sí han aceptado y se les ha rebajado el grado por tener la atenuante del artículo 11 número 6 y por configurarle la del artículo número 11 número 9, que es justamente lo que dice el artículo 407, que hay que observar la regla primera, es decir, la concurrencia de las circunstancias modificatorias de responsabilidad para la determinación de la pena. En lo que he señalado, excelentísima señoría, se puede perfectamente comprobar en el escenario primero de que en el auto de apertura que está agregado en los antecedentes de estos autos están las convenciones probatorias que he señalado en la forma que se dice. Por otra parte, el otro antecedente, que también está ahí en el mismo auto de apertura al final, es que la señora magistrado, terminada la audiencia de preparación de juicio oral, sustituye la medida cautelar de prisión preventiva a que estaba a efecto, por cuanto cuando se formaliza, a raíz de que no existe posibilidad alguna de rebajar pena, se decreta la prisión preventiva. Pero sin embargo, en la audiencia de preparación de juicio oral, considerando las normas que ya he señalado y la absoluta imposibilidad de mi representado de hacer algo o que esta defensa pudiera intentar otra cosa para insistir en el juicio abreviado, es que revoca la prisión preventiva y la sustituye por una medida cautelar de menor intensidad. Ha hecho ella, de alguna manera, dentro de su esfera, una prognosis de que
efectivamente la norma del artículo 449 por sí sola resulta absolutamente arbitraria e inconstitucional, y el artículo 407 también. ¿Por qué? Porque le entrega arbitrariamente al Ministerio Público la facultad de, concurriendo requisitos, hacer un procedimiento abreviado o bien ir a un juicio oral. Si va a un juicio oral, deja cercenada la posibilidad de una determinación de pena menor. Y es arbitraria porque existen numerosos casos en que en verdad se han arribado por el procedimiento abreviado con la rebaja de pena, en las mismas circunstancias, con la misma norma, con la misma infracción punitiva, cosa que no ocurre en este caso por la sencilla razón de que existían otros imputados y el criterio en ese minuto aplicable fue o todos o ninguno. Los otros tenían razón de ir a un tribunal oral, a un juicio oral, excelentísima señoría, por lo que en definitiva ocurrió con el veredicto. De esta forma, excelentísima señoría, el artículo 449, que no se puede solamente tener por sí solo, sino que hay que unirlo a lo que ya he señalado de las normas procesales, que también, porque ambos tienen determinación de pena, resultan ilegales y arbitrarios, atentan contra el principio de igualdad, por cuanto solamente dejan a un criterio que ni siquiera es jurisdiccional, sino que es un criterio del ente persecutor de requerir la vía del procedimiento abreviado o la vía del juicio ordinario, sin que el imputado pueda hacer otra cosa que no sea la de aceptar, admitir la responsabilidad, cosa que se hizo. Pero aún así, igual, entonces toma la decisión de continuar con el juicio oral. Desde esa perspectiva, esa decisión que han llegado a un criterio que no tiene ningún otro fundamento que no sea una decisión, porque no hay un fundamento para decir esto que mi representado tenía que ir al juicio oral, se ya había admitido la responsabilidad y estaba en la situación del artículo 407. Entonces, esa discriminación para poder decir aplico esta norma o continuamos con el procedimiento ordinario, esa resulta absolutamente inconstitucional por cuanto atenta, como lo señalé, al principio de la proporcionalidad con respecto a los mismos delitos, al mismo hecho y mismas personas. Por estas razones, excelentísima señoría, y como ya lo he dicho, reproduciendo también los anteriores argumentos vertidos, es que solicito que se acoja este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por cuanto en este caso, don Daniel Guajardo Cortés ha hecho todo lo que la ley establece para poder obtener una terminación de pena, y es la propia ley la que ha atentado contra ese principio de proporcionalidad e igualdad al darle una decisión absolutamente sin fundamento o sin necesidad de ello al Ministerio Público como para que solicite al tribunal someter las reglas al procedimiento abreviado o no. Eso es todo. Muchas gracias, excelentísima señoría. Gracias a usted. A continuación, por el Ministerio Público, tiene la palabra don Hernán Ferrera, hasta por 15 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con su autorización, alego para que se desestime el requerimiento en todas sus partes. Bueno, para comenzar, hubiera sido bueno que cuando uno manifiesta en el requerimiento aquellos efectos contrarios a la Constitución, hubiéramos escuchado mínimamente, al menos, digamos, aquello que hemos escuchado en esta audiencia. No es procedente, naturalmente, porque no hay ni emplazamiento ni oportunidad para hacernos cargo de todas lo que hemos escuchado previamente y averiguar por qué razón las cosas terminaron siendo de la forma que fueron. Yo pido, naturalmente, porque el Ministerio Público no ha tenido ocasión de contestar ninguna de las cuestiones que hemos oído, que éstas sean desatendidas desde que no hemos tenido la mínima opción de hacernos cargo de ello. De hecho, entre todas las reglas cuestionadas, entre todo aquello que se cuestiona en este requerimiento, no figura ni remotamente, ni siquiera está mencionado el artículo 407 y 406 del Código Procesal Penal. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en este caso? Porque más allá de todas las referencias que se hacen, que no puedo ni negar ni tampoco puedo afirmar, supongamos que son así, digamos, pero lo que ocurrió efectivamente en este caso es que se cometió un robo, el requirente es detenido de manera flagrante, es detenido con las especies de las personas que fueron asaltadas
lo que es relevante para efectos de los temas de colaboración con la investigación, es decir, había suficientes elementos desde el momento mismo de la detención para imputarle este delito más allá de los reconocimientos que hubiera hecho con posterioridad. Todos los acusados fueron a juicio oral, todos los acusados fueron a juicio oral. No hay ninguno que hubiese sido entonces objeto de algún tratamiento diverso a los que permite la ley. Y el artículo 407, ya que estamos en eso, no solamente está en el escenario de la posibilidad respecto de estos delitos de ocupar el procedimiento abreviado cuando se trata de delitos para los que se pide penas inferiores a los 5 años, pues como todos sabemos, por el procedimiento abreviado y por la reforma de la ley 20.931, se puede ir a juicio abreviado con penas pedidas hasta 10 años. Por lo tanto, es bastante relativo lo que se ha afirmado a este respecto, donde se pretende presentar esta cuestión más bien ligada a un conjunto de facultades que no están cuestionadas en el requerimiento y de las cuales nos venimos enterando desde luego en esta audiencia. Pero en términos concretos, el caso que se debe juzgar acá y la aplicación concreta de la norma es uno donde se acusó a diversas personas, donde hubo un juicio oral al que fueron todos ellos, en el que fueron absueltos algunos, y nuestro requirente de inaplicabilidad fue condenado. Hay un veredicto condenatorio a su respecto por el delito que, como bien ya se ha dicho y establecido así en el veredicto, es un delito de un robo con intimidación que se comete en Valparaíso hace ya algún tiempo. Entonces, partiendo con este análisis, primeramente, lo que se pretende hacer valer en el requerimiento, aunque no haya ocupado, digamos, la atención del alegato previo, es una supuesta infracción al principio de igualdad primeramente. Pero sobre este particular, nosotros hemos hecho ver, así como ya se mencionó en el requerimiento, que esta regla ya fue objeto de un examen particular de este tribunal. Está fallado y está resuelto así en el rol 3399 del año 2017. Es una sentencia de noviembre del año pasado, por la que se desestimaron exactamente las mismas cuestiones que están planteadas en el requerimiento de inaplicabilidad. Naturalmente nosotros también hemos hecho ver que cuando se trata de justamente hacer un cuestionamiento en el ámbito de la igualdad ante la ley, lo que es necesario es evidentemente comparar esto con otros delitos que tengan tratamientos o penas por lo menos que sean similares o comparables, lo que aquí no ocurre. ¿Qué es lo que hace el requerimiento? El requerimiento nos propone 2 delitos para hacer una comparación en relación al tratamiento de determinación de pena. Nos propone la usurpación violenta, que es un delito que tiene una pena de multa, el artículo 457, y nos propone adicionalmente el artículo 474, el incendio en este caso con resultado de muerte, que tiene una pena también, una pena altísima en este caso, que es presidio mayor en grado máximo a presidio perpetuo. ¿Cuál es el problema? Que lo que no se hace en cuanto a distinciones en este requerimiento y en este punto es que estamos frente a escenarios absolutamente distintos. De acuerdo al análisis que se hizo de hecho de esta regla en el rol antes mencionado, 3399, lo primero que se debe diferenciar es la entidad de las penas, puesto que la regla que se está cuestionando no es una regla que determine la pena en abstracto, es una norma que establece un mecanismo para determinar la pena concretamente. Por lo tanto, lo que hay primeramente y lo que desde luego juega un rol primordial, ¿no es cierto?, y estelar en la determinación de la pena, es la sanción que el legislador le ha puesto a cada delito en abstracto. Desde ese punto de vista, como no se hace ningún tipo de distinción, se pretenden mezclar ambos niveles de análisis, dando un resultado que tampoco parece muy satisfactorio en la perspectiva de justificar una infracción al principio de igualdad. La comparación en relación a la determinación de la pena en abstracto, en este caso es absolutamente imposible de llevar a cabo, puesto que los delitos con los cuales se pretende hacer esta comparación no tienen, en su manifestación precisa de la pena que tiene asignada por el legislador, forma de ponerse en competencia en este ámbito, ¿no es cierto?, con el delito de robo con intimidación, que tiene una pena de presidio mayor en grado mínimo a máximo, como sabemos, de 5 años y un día a 20. Como no se hace esta distinción, desde luego en este punto, y como además el requirente tampoco se hace cargo de las múltiples revisiones que ha hecho este tribunal en otras materias sobre reglas que son
igualmente configuradas para establecer mecanismos idénticos de determinación de penas, como ya se aludió en la relación, el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito. Todas estas cuestiones, con votación dividida desde luego, pero han sido desestimadas en decenas y decenas de sentencias a este respecto. Y esta norma particularmente no establece ni se justifica en el requerimiento ninguna nota distintiva respecto de aquellas cuestiones que se discutieron, que se discuten o se siguen discutiendo respecto de los preceptos antes aludidos. Por lo tanto, no hay en el requerimiento una entrega de elementos suficientes que justifiquen, en este caso, una infracción al principio de igualdad, como ya hemos dicho, razón por la cual, adicionalmente a lo que está expuesto en nuestra contestación, pedimos que se desestime esta sección del requerimiento. En relación a la proporcionalidad, la propuesta del requerimiento es que coincide con que hay un cumplimiento en el aspecto de idoneidad, pero que no se cumple con la necesidad y con la proporcionalidad en el sentido concreto. En cuanto a la necesidad, derechamente lo que se hace allí es discutir la necesidad de establecer para este tipo de delitos este tipo de normas. Pero esto es una cuestión que tiene más bien que ver con las razones o fundamentos que se tuvo a este respecto por parte del legislador, que tiene que ver con una apreciación que tuvo el organismo competente acerca del fenómeno delictivo asociado a este tipo de delito y las consecuencias que ellos traen en la convivencia social. Cuestión que también está recogida en el veredicto 3.399 al que hemos aludido tantas veces. Y que naturalmente en lo que aquí surge no es más que una discrepancia con esas opiniones que me parece legítimamente todos como ciudadanos podemos tener, pero que no manifiesta ninguna cuestión que tenga alguna incidencia en la cuestión constitucional que aquí se revisa. Por lo tanto, más allá de esta discrepancia, discutir si o no este es un tipo de mecanismo adecuado para los fines que la defensa supone a la regla, la verdad es que no hay ningún elemento que haga, en este caso, inclinar la balanza en su favor respecto al aspecto de necesidad. Y en cuanto a la proporcionalidad en términos concretos, tal y como se señala en la sentencia de noviembre del año pasado, el legislador, al establecer esta regla, ha encontrado razonablemente un equilibrio entre los fines que perseguía, plasmados también y explicitados en el veredicto aludido, con una medida que además tiene un efecto acotado, que no es evidentemente la determinación particular de la sanción para el delito, que es el elemento central y el elemento predominante al momento de determinar una pena, sino más bien en un mecanismo de determinación de esta que excluye, como sabemos, algunos preceptos legales para llevar a cabo la adjudicación concreta de la sanción que corresponda en cada caso. Y esto está desestimado en el ámbito de la proporcionalidad por dos órdenes de razones. La primera, estimando que evidentemente el legislador ha obrado dentro del ámbito de sus facultades, teniendo para ello dotación suficiente en la Constitución para llevar a cabo este tipo de reformas y apreciar necesidades y, en definitiva, plasmarlas en un cuerpo legislativo. Un segundo orden de razones que tiene que ver con la forma acotada en que opera esta disposición legal, que, como se ha dicho, no tiene que ver con la determinación en abstracto, sino con sus efectos particularmente en cada caso. Es una regla que lo que busca particularmente es que la sanción concretamente se determine dentro del ámbito que señala la ley, en lo que no se aprecia ningún tipo de infracción constitucional y menos una finalidad que no sea ajustable al texto superior. En estas dos órdenes de razones, evidentemente, no hay ni aparece una infracción como la que se denuncia en el requerimiento. Y por último, en cuanto a la facultad de los jueces para adjudicar concretamente, cabe hacer notar, como lo hicimos en nuestra contestación, que este es un delito que tiene 3 grados en el presidio mayor, que va de 5 años y un día hasta 20, es un amplísimo rango de penas en el que los jueces, además, como se han encargado de hacerlo ver esta magistratura, en esta norma del artículo 449 tiene más facultades en cuanto a su extensión para determinarlas, puesto que no se encuentra sujeta dentro del rango de pena establecidos en la ley, sujeta a aquellas que por lo común se establecen en el Código Penal para contabilizar, en su caso, la determinación de una pena conforme a atenuantes o agravantes. Motivos todos por los cuales tampoco en ese aspecto se puede ver
razonablemente que el juez vea en una cuantía suficiente como para justificar una infracción constitucional, una disminución en la posibilidad de establecer concretamente la sanción, razón por la cual en esta parte también procede nuestro concepto rechazar el requerimiento. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, tiene la palabra, ministro. Una pregunta al requirente. Cuando llega a esas convenciones probatorias, que son las que están a foja 133 siguiente del expediente de este tribunal, ¿usted se podría explicitar un poquito más de que llegó a un margen de que se le iba a reconocer esa atenuante? Gracias, excelentísimo señor. Siempre tuvo la intención de configurar ese atenuante. Entonces, lo manifiesta al inicio y al celebrar las convenciones probatorias, de la forma en que estas están redactadas, advertirá, excelentísima señoría, que corresponde prácticamente en forma idéntica a los hechos y la participación, por una parte. Enseguida, en la misma convención se estableció lo que dije antes, es decir, que mi representado declaró al inicio de la investigación. Y esto queda corroborado en el veredicto cuando dice que se arriba a la convicción justamente por las convenciones probatorias aunado a las declaraciones de los otros testigos. Es evidente que tanto el Ministerio Público lo aceptó, estas convenciones, con la necesidad de alguna manera de permitir a mi defendido que configurara atenuante, pero este atenuante obviamente solamente puede ser de alguna manera establecida por el tribunal. O sea, lo que sí, las convenciones dan cuenta de una circunstancia, cuál es la que tanto el Ministerio Público como la defensa las acordaron con la única finalidad de esclarecer fehacientemente los hechos y que se configurara la atenuante. O sea, de invocar ambos la atenuante al tribunal para que en su definitiva la acogiera o no la acogiera. Entonces se produjo en esa línea. Ministerio Público, ¿Quiere ¿algo que agregar decir? algo, no? Nada más. Concluida la audiencia.